Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Hoy es un día muy especial para Flor de Piel porque es la primera vez que tenemos invitadas. Estoy muy emocionada, Mariela está muy emocionada. Entonces les vamos a presentar brevemente a las mujeres que tenemos el día de hoy en el podcast para que sepan un poquito más de su background. Eh, Está con nosotras Paola Acuña, mamá de 2 niñas, creadora de contenido de crianza respetuosa y crianza feminista, facilitadora certificada en disciplina positiva en la familia y primera infancia, educadora sexual infantil y del adolescente, diplomada en apego, parentalidad y desarrollo de la infancia y educadora emocional Muchas gracias por la certificada. invitación. Bienvenida, Pao. Muchas gracias, Pau. Y nuestra segunda invitada es Nayeli de Paz, es residente del estado de Chiapas, psicóloga educativa, creadora del espacio Maternidad y Crianza, un espacio para hablar de las maternidades y crianza consciente. ¿Cómo estás, Nayeli? Estamos muy felices de tenerte aquí. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas felicidades por su proyecto. Gracias. Justo antes de que llegaras, Mars, estábamos hablando de que Naye y yo somos vecinas aquí chiapanecas. No Sí, tenía justo idea. yo la conocí, o sea, ya seguía su contenido ya desde hace un buen, pero nos escribimos porque me dijo como, ay, estuviste aquí en Chiapas y yo soy de aquí, no sé qué, y yo, ay, no, y tuve un chingo de tiempo porque fue en la, no recuerdo si fue en la pandemia o en alguna época que yo dije, güey, ¿cómo no nos vimos? Sí, sí, fue en la pandemia, de hecho. Y se me hace muy raro porque justamente cuando veo imágenes de que vienen, bueno, es que es muy conocido acá, ¿no? El Cañón de Sumidero, que San Cristóbal. Y dije, este lugar lo conozco, ella ha estado aquí, ya le voy a escribir que porque estuvo aquí, no, me llamó o algo. Sí, y es que yo no sabía que eras de Chiapas, o sea, yo como nunca subo videos de nada que no sea como mi contenido habitual, entonces fue como que subí algo de un viaje de que me había peleado con el chino y yo como, ay, sí, vete y viaja y chingaderas, entonces fue que subí mis historias, ¿no? Y, Sí, y sí, ya sí, sí. fue, ¿sabes? Sí, de hecho no sé por qué piensan que soy de la Ciudad de México. Yo Creo que la pensaba mayoría que de la eras de la gente Ciudad de piensa. México. Yo también pensaba que Paola vivía en la Ciudad de México porque tiene acento en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Es que luego, o sea, es que también es esta percepción, ¿no? De que de repente sentimos que todo el mundo está en la Ciudad de México porque la mayoría de la gente está en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos Pero la mente bien centralizada. sí, cañón. Pero justo platicábamos con Pao que si al final se arman su viaje a San Cris, pues aquí también, entre Pao y entre Naya y yo les damos el tour. Sí, sí, estaría Vamos, estás genial. Y yo invitadísima. invítenme. Claro que sí, amiga, sí. Gracias. Pues bueno, la verdad es que ya entrando un poquito más en materia, pues muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por querer abrir la conversación sobre pues algunos temas difíciles, ¿no? Que de repente sabemos que son tabú en México, en la sociedad y en general como en los temas familiares. Tenemos muchas dudas, justo Mariela y yo hace ratito lo platicábamos y decíamos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? ¿Qué vamos a preguntar? Y ella y yo así como de, es que hay demasiado que hablar que pues luego sentimos que un capítulo no nos da para abarcar todo, pero bueno, empecemos un poquito como en materia. Vas, amiga. Pues justamente esta idea surge, yo justo este fin de semana, y creo que sí les comenté por qué había surgido esta idea, porque discutí con mi mamá, ¿no? Entonces discuto con mi mamá y usualmente Abby es como este espacio seguro al que yo le cuento como mis cosas como más personales, ¿no? Y yo le dije, ella ya sabiendo como todo el contexto, ya ella sabe perfectamente mi relación con mi mamá, y yo le dije, yo pensaba, ¿no? Y le dije, güey, otra vez mismo mi issues en su máximo esplendor, porque de verdad no puedo creer que me sea tan difícil llevar una buena relación con mi mamá, ¿no? O sea, es una persona que yo quiero un chingo, de mis personas más importantes en mi vida, a la que yo le agradezco absolutamente todo lo que soy, pero a la vez es una persona que me ha causado tantísimo daño, eh, hasta traumas, ¿no? Muy fuertes con los que sigo lidiando hoy en día, y me cuesta mucho conflicto, pues como dejar esa enemistad y verla solamente como mi mamá y ya, y dejar de lado como perdonar y sanar como todas estas partes. Y yo, con las veces que se lo reclamaba a mi mamá, así como, pues es que ¿por qué esto y esto y esto? Son dos respuestas, ¿no? El tema de yo he dado todo por ti, como más en plan de víctima, y el segundo tema siempre es como cuando seas mamá vas a entender, ¿no?
Y yo dije, no lo entiendo. Entonces dije, creo que tengo que preguntarle a las mamás, ¿no? Porque probablemente solo eres tú en el mundo, yo espero, ¿no? Entonces justo eso le queríamos como preguntar, como hablar de esta relación madre-hija, porque la maternidad implica muchísimas cosas, ¿no? Pero la realidad es que históricamente, y ustedes nos dirán, hay algo muy diferente entre cómo se vive justo la crianza madre-hija, a cómo se vive si tienes un hijo varón y sobre todo desde un padre a un hijo o hija, hije, lo que sea, ¿no? Entonces, háblenos de esto. Súper entiendo tu punto, Mariel. Y en cierta parte también entiendo el de tu mamá cuando dice, lo vas a entender si algún día decides ser madre, ¿no? Porque ahorita ya tenemos súper claro que la maternidad ya no es una imposición para nosotras. Incluso yo ahora con mis hijas lo hablo tal cual, de si un día decides, si tú decides, ¿no? Pero me pasó precisamente así, ¿no? Cuando mi mamá me decía, es que cuando tengas a tus hijos, y yo decía, sí, cuando tenga mis hijos, sí, ya, cállate, te odio. O sea, odiabas a tu mamá. A mí me pasó, ¿no? Que decía, la odio, te odio, y se lo dije abiertamente. Y cuando me convertí en madre fue cuando realmente dije, ok, tenía razón. Esta señora loca que siempre estaba gritando y echando madres, tenía razón. Porque cuando te conviertes en mamá, como que sale toda tu sombra, ¿no? O sea, todo lo que eres y todas esas heridas que ya traes. Y después, cuando empiezas un trabajo personal sobre ti, porque yo, por ejemplo, cuando me convertí en mamá fue cuando empecé a hacer más trabajo terapéutico, porque me di cuenta que yo era una mujer herida y caí en cuenta que no quería herir a más personas, o sea, en este caso mis hijas. Entonces, en el trabajo terapéutico que yo tuve, me di cuenta que mi mamá era una mujer herida que me hirió, que ella no tuvo la posibilidad de tener un trabajo terapéutico, pues por cuestión económica, porque no se hablaba de salud mental en ese entonces, y que ella creó bajo lo que ella tenía de herramientas y recursos. O sea, no es una justificación. Nadie tiene derecho a lastimar a otra persona. Pero cuando te das cuenta que tu mamá era una persona herida, que sin querer o queriendo te hirió, empiezas a verla como un poquito, con un poquito más de compasión y dices, sí, es cierto, o sea, yo también tengo mis propias heridas. La única diferencia entre la generación de mi mamá y la mía, o sea, yo siendo una mujer de 40 años, ustedes son más jóvenes, mi mamá es una mujer de 58 años, es que en ese entonces no había un trabajo terapéutico, no se hablaba de lo que hoy hablamos Nay y yo, no leían libros, no había talleres para padres, aunque aprendían a ser padres por lo que aprendían ellos de su propia crianza y era lo que heredaban, no había un trabajo que les permitiera acercarse a esto. Pero de verdad sí, cuando yo tuve hijas dije, madres, ¿qué es esto? Esto es demasiado difícil, esto es demasiado duro. O sea, de mí depende la existencia de otra persona y se te cae el mundo encima. Entonces, sí es una revolución, no es una justificación, pero sí se puede hacer un trabajo para no seguir hiriendo, ¿no? O sea, como que en la generación de las madres de mi edad y las madres de la edad de Naye, estamos rompiendo esa cadena, ¿no? Y somos las que estamos haciendo un poquito más de trabajo. ¿Qué opina Naye? Sí, igual justamente lo que estás diciendo, Pau, concuerdo con todo. Igual también las madres tienen una carga, muchísima carga en cuanto a los cuidados, la crianza, porque se cree que desde que nace la cría, pues ella es la que se tiene que hacer cargo, ¿no? Y súmale todavía el mantenimiento del hogar, ¿no? Entonces creo que es bastante esperado que nuestras madres no tengan un vínculo tan cercano con nosotras. Me pasa lo mismo que a ti, Mar, solo que mi mamá ya falleció. Yo he podido notar en algunas conductas que tenía mi mamá ahora que ya estoy de este lado de la psicología y todos estos temas, que mi mamá era narcisista, ¿no? Y mi mamá me golpeaba, me maltrataba, ella nunca aceptó que me hacía daño. Fue una infancia muy, muy dura. Se fue una madre ausente, a los 9 años me dejó. Entonces, y justamente me da mucha risa cuando a veces los hombres me ponen ahí, es que te hace falta tu papá, ¿no? Realmente quien se hizo cargo de mí fue mi papá, enteramente, ¿no? Pero bueno, ya llegando a este lado de la maternidad, como bien dice Pau, yo logro darme cuenta que mi mamá pues tenía muchas cosas que resolver, tanto de su propia infancia,
su propio legado, ¿no? Ella también fue una niña muy, muy maltratada, ¿no? A ella la regalaron cuando era muy pequeña. Bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces eso, obviamente permea un poco y obstaculiza esta crianza que necesitamos todos y todas y todes. Entonces creo que sí, falta ver un poco más con esta mirada de compasión a las mujeres, porque realmente ellas son las que han sostenido de alguna manera el trabajo, igual no remunerado, y las crianzas, ¿no? Se cree que, por ejemplo, los padres no pueden hacer todo lo que las madres hacen. Lo único que no pueden hacer es amamantar, ¿no? Por ejemplo. De ahí pueden hacer todo lo demás. Entonces, creo que también esta situación de estar, o sea, ahora que lo veo con mis hijos, me doy cuenta que qué duro es, ¿no? Sostener todo yo, porque aunque hable de estos temas, aunque yo me promueva como feminista y yo lea y todo este tema que hago en redes sociales, no me quita que el padre de mis hijos sea machista, ¿no? Por ejemplo, y que hay una carga ahí, ¿no? Entonces, hay mucho precio que pagar, y aunque esto apenas está como desempolvando, nos falta muchísimo para poder llegar a esta equidad, ¿no? En la crianza y en la maternidad, paternidad. Y aparte es como bien difícil, ¿no? Porque yo, ahora que digo, a ver, tengo 23, casi 24 años, sigo siendo joven, pero para mí luego me doy cuenta como de todo pues sí, o sea, que al final mi mamá es humana, ¿no? Mi mamá y mi papá son humanos, o sea, que aprendieron a putazos con la vida a ser papás, ¿no? Y cada vez lo voy entendiendo más porque cada vez voy creciendo más, y a lo mejor esa rebeldía e instinto salvaje adolescente pues cada vez está más lejano a mí. Pero luego es bien difícil porque digo, es que aunque, imagino yo, ¿no? O sea, chance puede ser ahí un buen cuestionamiento, ¿no? No sé si yo hubiera tenido herramientas cercanas como la crianza respetuosa, como una maternidad mucho más libre, si mi mamá y mi papá me hubieran criado de esa forma, yo más morrita, más adolescente, me pude haber evitado todos esos pedos con mis papás. No sé, o sea, en ese sentido, ¿cuál sería, cuál ustedes creen que es la perspectiva o la propuesta que nos plantea esta otra forma de criar a Pues nuestros sí, hijos? definitivamente creo que la crianza respetuosa sí marca una diferencia en cuanto a la relación madre e hijo, aunque en una época de adolescencia la rebeldía es natural. O sea, en la adolescencia nuestros hijos nos van a odiar, o sea, pero vamos a ser puertos. O sea, yo siempre digo de broma, todo lo que hago para que a los 15 me diga que me odia, ¿no? O sea, lo digo de broma y me río, pero es una realidad, porque es parte, ¿no? Del proceso natural de aprendizaje y de desarrollo de las personas. Pero yo sé que así como me va a odiar, lo que yo estoy construyendo o lo que estamos construyendo las madres desde la crianza respetuosa es un puerto seguro para nuestros hijos. O sea, me voy a pelear con ella, pero sé que va a venir a mí cuando la cague. O sea, cuando diga, chin, no, pasó esto, ¿a quién puedo recurrir? Yo sé que va a venir a mí sin miedo. En cambio, si yo fuera una madre autoritaria, una madre que golpea, una madre que castiga, una madre que se aleja de sus hijos, por supuesto que la va a cagar y va a decir, no, yo llego aquí y me va a ir peor. Entonces, creo que sí hace un vínculo más sano criar a partir de estos parámetros, ¿no? De los que habla ahora la crianza respetuosa, la disciplina positiva, la teoría del apego. Sí, 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 justamente. Y quisiera abonar un poquito a lo que estábamos diciendo anteriormente, que porque la madre es la que, bueno, ahora estamos hablando del vínculo de la madre, pero siempre a papá se le ve como la parte divertida, ¿no? Porque es quien está en los juegos, en los fines de semana, ahora que hay muchas madres autónomas criando desde la soledad, literal desde la soledad, que solamente está este papá viendo a sus hijos los fines de semana, son como los papás divertidos, los niños quieren estar con ellos, evidentemente porque quien se lleva toda la carga de la semana es mamá, ¿no? Es la que tiene la responsabilidad de ver las tareas, la escuela y todo eso. Incluso hice un video sobre eso y bueno, se atacaron muchos hombres, pero bueno, eso es como que lo que reafirma mi video.
Y sí, tiene mucha razón, Pau. El tema de la crianza respetuosa es obviamente es un paradigma que va a ir costando porque yo siempre he dicho que nosotras no tenemos referencias. Nosotros venimos de una conducta, bien o mal, en diferentes niveles, autoritaria, maltratante, ¿no? Con muchas carencias, con mucha negligencia, pero en medida que vamos a ir avanzando, yo creo en las generaciones próximas, vamos a ir teniendo referencias. El problema ahora que tenemos las madres es que no tenemos referencias, no podemos ver cómo hacerlo, porque no se nos enseñó. Entonces, crear tus propias bases, tu propia estructura de cómo criar y maternar, es lo complicado. Ahí es donde se complica todo. A mí lo que me gusta mucho, yo tengo un ejemplo muy cercano de una maternidad autónoma difícil, mi sobrino. Pero a mí lo que me gusta mucho de estos nuevos paradigmas, como dice Naye, es que siento yo que mi cuñada tiene menos barreras para hablar de su maternidad, ¿no? O sea, como por ejemplo, ella siempre me dice, pues es que el chile yo no voy a romantizar esto, o sea, ser mamá no es ni lo mejor ni lo peor que me ha pasado, ser mamá está muy chido, pero a veces es muy difícil y cuesta mucho trabajo y hay veces que lo único que quiero es llorar, ¿no? Y como que siento yo que justamente romper estos paradigmas, cambiar la forma en la que conocemos y vemos la maternidad, abre esas puertas para que justamente exista cierta liberación emocional por parte de las madres, ¿no? Y no tengan que aparentar algo que pues, antes era como, no, pues todos los hijos que Dios te dé, ser mamá es una bendición y demás. Nos estamos, ustedes, sobre todo ustedes, porque pues yo no soy mamá, me gustaría hacerlo en algún momento, pues están justamente haciendo esta chamba de no solamente criar de forma diferente a sus hijos, sino estar promoviendo literalmente allá afuera en el internet con 200,000 machos estas formas que están cambiando justamente pues nuestra cultura, nuestros sistemas, ¿no? Y aún estando, o sea, yo siento que aún que cambia, siento que sigue habiendo este estigma de malas mujeres o malas madres cuando no romantizas la maternidad, ¿no? O sea, yo sí he visto cómo las atacan durísimo o a muchísimas madres cuando dicen, recuerdo que una madre leí que puso así como de, yo ya tuve hijos y así, por una situación X o Y, puso, yo le recomendaría a las personas no tengas hijos, ¿no? Ella lo puso así, todo el mundo la atacó, ¿no? Como no amas a tus hijos, un montón de cosas, o sea, Es esto como de qué viene. yo creo que es únicamente machismo y misoginia, porque una mujer no tiene derecho a quejarse de lo duro que es la maternidad, porque es realmente duro. O sea, de entrada, el embarazo es, híjole, no es miel sobre hojuelas. O sea, la verdad es que, pues, hay algunas mujeres que la pasan mal por uno o por otro achaque. No es como dicen, ¿no? Que es la etapa más hermosa donde te ves radiante. No lo es para todas. Quizá haya mujeres que sí, se ven radiantes, sí, claro, traemos más pelo y nos lo traemos más saludable y bueno, de ahí sueltas muchos temas del cuerpo, ¿no? Y te ves divina, nadie te critica por cómo te ves, ¿no? Bueno, algunos. Pero la verdad es que no es lo más fácil. Después viene el posparto y es un madrazote. El posparto yo creo que es de las cosas más difíciles que vivimos las mujeres. O sea, ves todo gris, o sea, dices, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Es más, en el posparto es donde dices, mejor no hubiera tenido hijos, mejor no, ¿por qué me metí en esto? Y es donde dudas de haber tomado esta decisión. Después pasa y ves como todo con un poquito de más claridad, pero después te confrontas a la crianza. O sea, la verdad es que la maternidad no es fácil. O sea, es un trabajo muy, muy difícil. Y cuando una mamá expresa lo que es castigada. Es señalada como mala madre, ¿para qué tenías hijos? Mejor no te reproduzcas. Y es únicamente por machismo y misoginia, porque el rol de buena madre lo traemos como parte de nuestro género, ¿no? De toda la construcción de género que se hace y que nos han impuesto. Y sobre esto, pues no tenemos derecho a quejarnos. Y quien lo haga, pues mala madre, mejor no hubieras tenido hijos. Sí, 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 exacto, Pau. Yo concuerdo completamente contigo. Y además que tenemos una implicación religiosa también, ¿no? De María, ¿no? La abnegada, que lo da todo, lo sacrifica todo. Entonces tenemos una cultura que tiene una figura de la madre como la superheroína, ¿no? Que todo lo puede, que no se queja, ¿no? La bondadosa, la noble, la que aguanta y aguanta. Entonces creo que todo eso hay que irlo erradicando, hay que irlo sacando para que
justamente las próximas generaciones, las niñas, además que van a poder decidir ser o no madres, cuando lo decidan, pues no se enfrenten a todo esto, porque es muy, muy, muy pesado. Además, el posparto, ¿no? Que hay mucho estigma alrededor de eso, en la salud mental, el que una madre no deba quejarse y está pasando por un proceso de depresiones, me parece terrible. Oigan, y en ese sentido yo sí tengo como una duda existencial. Digo, porque una cosa es lidiar con ahora sí que con todo este odio y con toda esta crítica externa de personas que no son como, pues, tu familia, tus hijos, ¿no? En ese sentido. Y justo por lo que decía Paula hace rato, ¿no? Como yo le he dicho te odio, le dije en su momento, ¿no? A mi mamá, ¿no? Es algo que yo también hice. Recuerdo que una vez, no orgullosa, le puse así como te odio en una hoja y se lo pegué en su puerta porque no me dejó salir o algo así. Y muchos años después, recuerdo que me dijo, ¿no? Así como de mi tía, te vas a arrepentir el día que tengas hijos porque la vas a pagar caro, ¿no? El karma, ¿no? Y yo dije, madre, entonces yo no voy a tener. O sea, una de las razones por las que yo, a pesar de que últimamente he dudado y digo, ay, chance sí quiero, chance no quiero, una de las razones por las que me aferro y sigo diciendo, no, 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 es porque digo, el karma. Yo fui así con mi mamá, el karma va a ser que mis hijos sean así conmigo, ¿no? Y luego empiezas a ver que hay otras formas de criar. Entonces, este es como independientemente, más allá del karma, ¿no? Como, ¿cómo lidias con esto? O sea, no tanto cómo lo sanas, pero cómo ustedes pueden, digo, sé que sus niños son pequeños, pero cómo ustedes lidiarían con esto y sobre todo cómo lo sanas, ¿no? En esta relación de ustedes con sus madres y esta relación de ustedes con sus hijos en dado caso si Uy, les bueno, yo pudiera llegar tengo a dos suceder, ¿no? niñas y el otro día la de 4 me dijo, ya no quiero que seas mi mamá, porque le dije, ¿no? Algo así de, no, ya estoy, no, es que ya no quiero que seas mi mamá, ya no quiero a esta familia, y tiene 4 años, o sea, es normal. Y me acuerdo, y ese día le dije, está bien, es válido que te caiga mal, o sea, es válido. Le dije, es más, tú a veces también me caes mal. Le digo, y es súper válido. Pero entonces ya como que conduces, ¿no? Y le dices, bueno, pero soy tu mamá, eres mi hija, nos amamos, a pesar de que hoy no nos caigamos bien. Y lo mismo con la grande, ¿no? Que tiene un carácter más explosivo y que se enoja y que avienta cosas. O sea, es una forma también de ir sanando más bien de ir trabajando en lo que hubiéramos querido para nosotras, ¿no? Yo hubiese querido una mamá que me dijera, la estás pasando hoy de la chingada, ven, te abrazo, ¿no? Aquí estoy, ¿qué necesitas? Y eso es lo que yo trato de dar. O sea, no tanto crear desde nuestras carencias, sino de lo que creemos que necesitan nuestros hijos y que en su momento yo también necesité, ¿no? Y eso es una forma también de ir sanando a nosotros, ¿no? Yo a veces veo a mis hijas, sobre todo a la grande la veo llorar y me veo a mí, a esa Paola que a veces estaba herida, que a veces necesitaba que su mamá la abrazara y que le dijera, aquí estoy. Entonces es lo que hago, ¿no? Y a veces estoy súper enojada también y también es válido decirle, ¿sabes qué? Hoy estoy enojada, vamos a darnos nuestro tiempo. Tú estás enojada, yo estoy enojada, cuando tú te enojas, cuando yo me enojo, no podemos conciliar. Y eso también es darle herramientas, ¿no? Y cuando se puede abrazarnos y besarnos. O sea, es ir sanando también sobre el proceso, porque como mamás vamos aprendiendo poco a poquito. De verdad es que sí no se nace sabiendo, pero vas aprendiendo y vas construyendo. Sí, sí, exacto, Pau. De hecho, sí, yo me siento muy familiarizada con eso, de es que ya no te quiero, es que te odio. Ya, mi hijo va a ser 10 años y ya me ha dicho, ¿no? Es que ya no te quiero, es que eres nefasta, ¿no? Esa es una palabra que acabo de aprender, eres nefasta. Pero es cuando pongo límites, cuando no le dejo ver más allá de la tablet, por ejemplo, bueno, muchas cosas que de hecho una de las cosas que más se me complican a mí es no tomármelo personal, y eso es de lo que hablo mucho en mis videos, de no tomarlo personal, y cada vez que yo no me lo tomo personal es una batalla ganada. Pero ¿qué hice yo para llegar a ese punto? Pues muchas herramientas. Yo hago meditación, yo escribo, por ejemplo, hago frases y las voy pegando en la casa como de tú eres el adulto, tus hijos son pequeños, necesitan de tu compañía, tú eres la guía. Y voy pegando como frases
por la casa, por los espejos, por el refri, para recordarme que yo soy la guía, ¿no? Más que una autoridad dentro de la casa, yo soy quien va a guiarles en este proceso, porque no me pertenecen, ¿no? Van de paso. Y yo voy guiándoles para que ellos puedan obtener sus propias experiencias de vida, sus herramientas. Pero sí, eso de que yo creo que a todas nos ha pasado, Mar, de que nuestros hijos no nos quieran o que nos odien. Así que yo creo que eso creo que es de lo menos que nos preocuparía a nosotras las madres. Y yo qué bueno Ahorita, que me dicen para ver si me animo. ahorita justo me dio mucha risa porque la Mariel de que yo no quiero tener hijos porque va a pagar mi karma y demás. Y por lo menos una vez a la semana me escribe, amiga, ya ten hijos, por favor, ya quiero ser tía. Ahorita, bueno, ya, cerrando ese mini paréntesis. O sea, llevamos 20 minutos y ya van como 3 veces que me dan ganas de llorar. Porque justamente algo que platicaban hace ratito, hace unos segundos, justo un ejercicio terapéutico que yo he tratado de hacer los últimos años, que ha sido, digo, esto no lo sabe mi mamá y si ve este capítulo se va a enterar por aquí, no porque yo le dije, pero yo ya me he planteado en ciertos momentos de los últimos 2 años ser mamá, ¿no? Y, algo que he tratado de hacer, porque muchas veces durante mi vida me ha pasado que me empiezo a decir a mí misma, no, cuando yo sea mamá no voy a hacer esto que mi mamá hizo conmigo, ¿no? Y muchas veces, o sea, constantemente es algo que me digo a mí misma, como que me doy cuenta de algo y digo, ay, esto que mi mamá hizo o no hizo conmigo, no lo quiero hacer, o sí lo quiero hacer, pero es como una crítica negativa, ¿no? Pero algo que me he intentado estar haciendo, trabajando en mi mente en los últimos años, es decir, ok, ¿qué de lo que mi mamá hizo conmigo si quiero que sea parte de algo que yo en su momento haga también? Y ha sido un ejercicio muy bonito porque me doy cuenta de todas esas cosas que mi mamá ay, hasta me viene aquí la lagrimita, de que mi mamá me ha enseñado o me ha inculcado el hábito o me ha dicho que para mí, hasta el día de hoy, a mis 24 años, sigue siendo parte de mi día a día, de mi rutina, de mí, o sea, no sé, o sea, incluso desde el hábito de que mi mamá siempre estaba atrás de mí, toma agua, come frutas, agradece, a ver si ya no puedes, para, ¿no? Si hoy no, mi mamá, algo que siempre, que me sorprende, que le sorprende mucho a la gente que le cuento sobre mi mamá, es que mi mamá era la mamá que, si me decía, si yo le decía, ma, la neta no tengo ganas de ir a la escuela, y mi mamá me decía, no vayas, no te voy a obligar. Mi mamá era bien chida en ese sentido, ¿no? Entonces, como que todos estos límites sanos que ella me aprendió a poner, me enseñó a ponerle al mundo, son cosas que yo digo, sí, o sea, eso sí quiero que sea parte de, si en algún momento soy madre, hacerlo, ¿no? Entonces, como que justamente chance de repente, o sea, yo sé que no es fácil y tampoco voy a ser Mr. Wonderful, pero ver esos lados de la maternidad, de la paternidad, que luego cuesta mucho verlos porque a veces nos han enseñado a enfrascarnos más en lo que podemos criticar o en lo que no nos gusta. Es bien bonito, no sé, ahorita ya me solté la lloradera. Sí, justo creo que es muy, bueno, esa es otra como, ay, no sé, como, bueno, a mí tal vez me cuesta un poco más de trabajo. Yo siento que Abby tiene como ya, ha trabajado más ese aspecto que yo y creo que es un poco más, ay, no sé cuál es la palabra, la verdad no sé cuál es la palabra, pero es un poco menos, es que no creo que sea juzgona, porque no es como que juzga a mi mamá en su vida personal y lo que haya hecho y lo que haya realizado, pero creo que es, pero tampoco diría que es empática, porque yo, de verdad, o sea, en miles de ocasiones yo digo, yo he entendido y digo, a ver, mi mamá tuvo que salir a chambear, o sea, no se fue porque ella quisiera, o sea, fue porque el sistema la obligó a salir para desarrollarse profesionalmente, que es algo que la tienen bien complicada las mujeres, ¿no? Y se salió de la misma forma que se fue a mi papá. ¿Por qué de mi papá no me causa un pedo y por qué sí de mi mamá, no? Entonces, a pesar de que yo entiendo toda esta cuestión sistemática y a pesar que yo entiendo, a ver, mi mamá fue herida de esta forma, a pesar de entender todas estas cosas y que la reconozco humana, no sé si es porque sigue continuando dañándome hasta la fecha, es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Comentarios sobre mi cuerpo, me los hacía de niña y me los sigue haciendo actualmente, ¿no? Entonces ya no es algo, o sea, siento que es algo que no puedo sanar porque es algo que sigue existiendo en la actualidad. Digo, no sé cómo le sucede a Abby, ¿no? Con ciertos hechos con su mamá, pero eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces en ese sentido yo no sé
como qué podría hacer para sanar algo, que a pesar de que ya hay conductas y comportamientos y actitudes que ya no tiene conmigo, hay muchos que a la fecha se siguen replicando. Yo no sé cómo poner un límite o decir que no, o algo, o a pesar de que lo digo, es como, entonces soy la peor mamá del mundo, ¿no? Perdón por la mamá que te tocó, y es como, ay, ¿qué Yo creo que es hago? súper válido, Marce, o sea, poner límites. Aunque sean nuestras madres, tenemos que poner un límite. Y yo creo que es válido decirle, oye, me estás lastimando, ¿no? Lo que dices está de la fregada, y sobre todo en una etapa donde ya somos adultas. Porque te voy a decir algo, o sea, yo tengo 40 años y para mí la opinión de mi mamá sigue siendo muy valiosa, ¿eh? O sea, yo sigo buscando a mi mamá y preguntándole, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, pero sí hubo un momento en donde marcamos el límite. O sea, ella, por ejemplo, nunca opina ya de mi cuerpo y sí opinaba, y también me decía, o sea, mi mamá fue la que me llevó por primera vez a hacer una dieta a los 15 años. O sea, mi mamá contribuyó a varios trastornos de la conducta alimentaria que sigo arrastrando a mi edad. Y ella a la fecha, o sea, cuando ella vio que yo ya tenía como una posición más adulta, ella empezó, más bien dejó de opinar de mi vida, de mi cuerpo, incluso nunca opinó de mi crianza ni de mi matrimonio. Yo cuando necesito que ella me dé su opinión, la busco. Oye, Ma, ¿qué opinas de esto, esto y esto y esto? O sea, cuando ella me vio como una postura, una posición más adulta, ya como me vio como una madre de familia, una mujer casada, como que dijo, bueno, esto ya es harina de otro costal. Y también me vio como que yo trabajé más en mí y que tengo ya conocimientos de esto de crianza, que hice trabajo de terapia y empecé a poner también los límites, no solo con mi mamá, o sea, también con mi papá, incluso con mis hermanas, ¿no? Como que ya empezaron a ver que yo ya no era la persona que aceptaba toda la basura o toda la mierda que dejaban venir. Entonces fue cuando dejaron de hacerlo y fue cuando yo puse un límite. Entonces a la fecha, o sea, ellos ya no opinan de nada porque yo ya tengo mi propia vida. Entonces creo que es válido decir, oye, no te metas, ¿no? O sea, habla tú de tu cuerpo, habla tú de tu vida. Yo soy una persona adulta, tú ya no puedes opinar. Y sí buscarla, ¿no? Cuando necesitas de mamá, porque al final siempre necesitamos de mamá. O sea, porque desde que nacemos es la diada, o sea, es la diada más importante, mamá e hijo. La relación con papá se va construyendo, pero desde que estamos embarazadas, desde ahí hay una conexión. Ya después papá va aportando. Por eso es que somos así con las mamás. Naye, yo Esto, no sé si quieras decir algo tú o... Sí, 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 igual concuerdo mucho con Pau. Creo que el vínculo con mamá es muy importante. Creo que es la que nos acerca al mundo por primera vez. Recibimos el alimento de ellas. Entonces, la visión de ella es muy importante para nuestra vida. Pero mucho ojo con pensar que mamá, o sea, la opinión de mamá es la única valiosa, ¿no? Olvidando la nuestra y dejándonos atrás, ¿no? Yo creo que si yo pudiera aportar en esta conversación sería eso. Eh, Igual sí tomar importante la opinión de mamá, pero no por encima de la mía, ¿no? Y sobre todo marcar límites, como dice Pau, o sea, eso es lo que pasa es que se cree que a los papás no hay que ponerles límites, o sea, y sobre todo a mamá, es como de no, a mamá se le respeta, ¿no? Mamá es la jefa, ¿no? Y cuando nos toca sentarnos, hablar, justo a mí lo que me pasaba con mi mamá cuando yo le platicaba lo que ella hacía y lo que me causaba dolor, yo lo tenía que hacer con pinzas. Y ya desde ahí ya iba distorsionado mi mensaje. O sea, no era lo que yo quería decir. Era con pinzas, era para que no le doliera, era como, mami, pero esto, aquello. O sea, que yo me tenía que poner en el papel de mamá. O sea, ahí se invierten los papeles, un tipo de violencia también en las relaciones, sobre todo de mamá-hijo, ¿no? Donde yo tengo que cuidar las palabras, donde yo no me lo tengo que tomar personal, donde yo tengo que ser la mediadora del conflicto. Entonces mi mamá se vuelve mi hija, ¿no? Y, mamá, y con miedo a que haga un desborde, a que se haga una rabieta, ¿no? A que ella se haga un berrinche y que me diga, es que todo, por ejemplo, mi mamá me decía mucho, es que tú no ves todo lo que yo hice por ti, yo te di la vida, tú me debes la vida, ¿no? Tú estás aquí, tú has hecho lo que has hecho por mí.
Y es donde le quita validez completamente a todo lo que yo he formado, ¿no? Porque últimamente pues somos individuos, ¿no? Somos personas individuales, entonces creo que es mucho, ¿no? Lo que toca por abordar en este tema, pero sí, principalmente yo diría empezar a trabajar los límites y no tomar como referencia la opinión de mi mamá. O sea, sí es Y sabes importante, pero también no que hay tan unas cosas que importante dicen como la las mía. mamás bien hirientes, es como cuando a mí mi mamá me lo decía mucho, esta es mi casa, cuando tú tengas tu casa. Y digo, güey, entonces no tengo casa, o sea, esto no es mi casa también. Y es súper hiriente porque deja, o sea, me lo decía desde chiquita, o sea, deja desprovisto a una niña, a un adolescente de un hogar. O sea, no, güey, esta también es mi casa. O sea, claro, tú eres la guía. Y eso es lo que a veces los papás es súper cañón cuando terminamos también paternando o maternando a nuestros padres, ¿no? O sea, yo en mi caso tuve padres muy jóvenes. Mis papás empezaron a construir su familia cuando tenían 16 años. Entonces yo por ahí digo, bueno, entiendo que no tenían herramientas. ¿Quién tiene herramientas a los 16 años para crear niñas, no? Y ya a los 18 ya éramos dos. Pero, o sea, sí era súper hiriente cuando nos decían eso, ¿no? O sea, esta es mi casa y cuando tú tengas tu casa y aquí se hace lo que yo digo. O sea, y ahorita como que la crianza respetuosa habla un poco más de una crianza más democrática, ¿no? Donde, no, o sea, sí, tú eres la guía y tú debes de ser no la autoridad incuestionable, pero quien marque las pautas y ponga los límites, porque necesito como niño esa seguridad. Pero resulta que los papás a veces se les van las patas y empiezan con ese rollo de, es que todo lo que hago por ti, es que tú no agradeces nada. Y terminas tú como queriendo maternar o paternar a tus papás, ¿no? Así de, híjole, chale, sí, la estoy regando. Y bueno, o sea, es un conflicto el que se genera en las infancias con todos esos discursos tan violentos que después de adulto pues vas arrastrando toda esa herida, ¿no? Y ahí pregunta, ¿cómo superas eso? O sea, es que yo a la fecha, yo del otro lado de la moneda, ustedes me lo cuentan y yo las veo como, o las escucho, ¿no? Digo, esto es probablemente mi percepción, así como de, no, hicieron esto y me dijeron esto y pasó esto, chance porque yo soy Virgo y soy muy rencorosa, no lo sé, pero ¿cómo logras ya decir, está bien, ¿sabes? Eras una persona herida, como dice Pablo, no tenías las herramientas a los 16 años, ya lo entiendo, podemos seguir teniendo esta relación. Digo, yo no sé, tú ya nos comentas, Naye, que tu mamá ya no está, pero por ejemplo, Pau que dice, bueno, pero ya puedo tener esta relación, a pesar de todo eso que me dijiste y todo esto que me hiciste sentir, ¿qué es lo que marca el decir? Porque yo siento que yo lo veo muy lejano, ¿no? Que yo lo veo muy lejano y a veces yo digo, oye, es que si tengo hijos se va a tener que relacionar con mi mamá y con mi suegra y yo no quiero porque, ¿qué tal si estoy? Entonces es como esta parte de cómo lo superas, ni siquiera tanto cómo lo sanas, sino cómo logras decir, bueno, va esto, pero podemos tener una relación chida. Digo, yo no sé cómo haya sido antes, Naye, contigo, pero con Pau, así como dices, está bien, ¿sabes? Sí pasó esto, pero yo qué sé, lo Pues perdono, lo paso, lo humanizando a supero. mamá, ¿no? O sea, entendiendo que mamá es humana y que papá también, y que la super cagaron en su momento. Y también, como te decía al principio, yo cuando me convertí en mamá dije, chale, o sea, yo también en su momento la estoy regando, ¿no? A veces también como mamá y como humana, yo trato de criar siempre bajo los línea del respeto, ¿no? Que para mí la línea del respeto son los derechos de las infancias, ¿no? O sea, no te puedo pegar porque tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero eso no me hace a mí perfecta. Eso no hace que yo, Paola, sea una mamá perfecta que siempre está cantando como Blancanieves y con aves en las manos, ¿no? O sea, yo soy humana y también tengo mis heridas y también la riego y a veces no quiero ser mamá, a veces se me hace súper difícil, a veces, como dicen, ¿no? Si de ya me cansé de ser la mamá, ahora quiero ser el papá, güey, porque ha sido súper difícil, ¿no? Entonces, humanizando, ¿no? Diciendo, pues sí, o sea, la va a regar y cuando yo me convertí en mamá me di cuenta que la iba a regar, ¿no? Y hay veces que digo, que pego el grito y digo, ay, cabrón, ya grité. Pero la diferencia es que, por ejemplo, de mi mamá y yo, es que ahora yo tengo las herramientas para reparar cuando grité o cuando se me pasó la mano, ¿no? Y decirle a mi hija, oye, ven, ¿sabes qué? Estoy de súper mal humor por esto y por esto, no es tu culpa, tú no eres responsable y te ofrezco una disculpa, no tuve por qué gritarte. En ese entonces mi mamá jamás lo hubiera hecho.
O sea, yo te grito porque aquí mando yo y te chingas, ¿no? Y ni modo, así son las cosas, y ni llores. Entonces, esa es la diferencia de antes a ahora. O sea, nosotros ahora ganamos estas herramientas, pero entiendo que ella no las tenía y que era humana, ¿no? Y no tuvo cómo reparar. Yo creo que va sanando, bueno, desde mi punto de vista, yo he pensado también en esa pregunta, ¿cómo, a ver, cómo le hice? ¿Cómo sané? Yo creo que no terminas nunca de sanar esa relación con mamá. Creo que eso, hay muchas cosas que vas a ir encontrando en todo este proceso. Yo creo que nunca voy a terminar de entender algunas cosas, ¿no? Pero realmente como yo pude permear un poco el dolor que me dejó esa relación con mamá, es mi propia crianza. Yo creo que es la relación con mis hijos es como que la propia medicina que yo necesitaba para poder entender a mi mamá, pero también entenderme a mí, pero también entender a mis hijos y entender, o sea, entender todo, ¿no? Yo creo que cuando somos papás o mamás, vamos entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, a mí algo que me molestaba mucho de mi mamá, ella tenía depresión, me molestaba mucho que ella siempre estaba en la cama, ¿no? Ya no quería hacer nada, ya quería estar solamente acostada y durmiendo, y dormía mucho. Yo la recuerdo que dormía mucho y gritaba mucho y bueno, muchas cosas. Pero eso me molestaba mucho, o sea, a mí no me molestaba que me regañara. Yo quería que estar con mi mamá, aunque me regañara, pero que no durmiera. Lo que más me molestaba y me dolía es que durmiera, ¿no? Ahora que pues tuve a mi hijo, mi primer hijo, me di cuenta, bueno, a mí me dio como tipo de depresión que se llama baby blues. No fue depresión tal cual, pero sí sentí como la vibra, pues, o sea, dije, esto es lo que está empezando a hacer la depresión, ¿no? Porque yo no quería nada, yo quería dormir, yo quería estar acostada, yo no me quería bañar, yo no quería que tocaran a mi bebé, yo estaba enojada con la vida, ¿no? Y me acordé mucho de mi mamá y dije, wow, dije, mi mamá se sentía así todo el tiempo, ¿no? Y la pude entender, ¿no? Desde esa mirada, ¿no? De esa compasión, como dice Pau. Y yo creo que vas ahí, poco a poco vas encontrando varias cosas que dices, esto lo hacía mi mamá. O a veces incluso, no sé si a ti te pasa, Pau, pero a mí me pasa mucho que cuando me enojo, empiezo a actuar como mi mamá. O sea, así de, a mí me pasa mucho de enojarme y no hablar. No te hablo. O sea, me enojo y te ignoro, ¿no? Por ejemplo. Y mi mamá lo hacía mucho, entonces me doy cuenta y digo, híjole, estoy actuando con mi mamá. Entonces vamos repitiendo sin querer patrones, en automático. Y cuando te das cuenta y andas consciente de lo que estás haciendo, ahí es donde puede haber esta reparación, ¿no? De, híjole, esto que estoy haciendo no está bien. Y vas como jalando del hilo, siempre digo eso, como vas jalando del hilo para encontrar esas preguntas, que ¿por qué mi mamá hacía esto? ¿Por qué mi mamá era así conmigo? ¿Por qué mi mamá no me quería? Porque esa es la pregunta principal, ¿no? ¿Por qué mi mamá no me quiere? Cuando te das cuenta que es un montón de cosas, el sistema, el contexto, la familia, la herencia, la cultura, el machismo, la pobreza, bueno, un montón de cosas que yo creo que resuelven un poco el problema y te hace sentir que tú quizá no eras el problema, sino todo en general. Ahorita que estaban hablando y o sea, que hacen como como en síntesis, que muchas veces cómo superamos ese trauma, dándonos cuenta de dónde vienen esas emociones, lo cual a veces casi siempre es como con ejemplos, ¿no? Cuando ya nos sucede o nos pasa a nosotras, ¿no? Justo ahorita que decían eso, o sea, les juro que sentí cómo se me abrió el tercer ojo, porque, digo, yo no tengo hijes, ¿no? Pero tengo pues, a Luis, a mi novio, y llevamos, pues ya, ya llevamos un buen 3 años juntos, ay, no sé, un montón, 3, ¿no? Y lo que luego yo he notado muy cabrón es que muchas de las cosas de las que yo conscientemente me quejaba de mis papás y su relación, yo luego lo repito con Luis, ¿no? O sea, cañón, ¿no? O sea, como por ejemplo, con mis papás me choca, ¿no? Que evadan el conflicto y no lo resuelvan, ¿no? Y de repente ahí yo a evadir el conflicto con Luis, ¿no? Digo, tanto yo por mi proceso terapéutico como Luis nos hemos dado cuenta de esos patrones para pues no repetirlos y sanar y demás. Pero justamente, o sea, como que hice el vínculo con la crianza, ¿no? Digo, no,
no estamos dando el mensaje de cómo sanar tus heridas con mamá y papá, ve a tener hijos, ¿no? Necesariamente, pero sí cuando reconoces de dónde venía esa emoción o de dónde venía esa acción, es muy, y saber que ese impulso también está dentro de ti, porque somos humanos y contenemos todas esas emociones, no que vayamos a hacerlo necesariamente, pero que somos capaces de poder sentir a lo mejor de dónde viene. Creo que es más fácil, ¿no? Cuando nos concebimos igual de errantes que nuestros papás, creo que es fácil ir sanando. Ahorita como que dije, wow, o sea, esto es muy poderoso lo que acabo de descubrir en mí. Y lo mismo pasa en la maternidad, ¿eh? Por ahí hay un texto que dice, y de pronto te ves hablando como ella, y siendo como ella, y pensando como ella, y sí, o sea, y pasa, o sea, así como dice Naya, yo de pronto, mi mamá tiene, todavía ahí como que lo está manejando, porque a estas alturas, o sea, ella tuvo un proceso terapéutico donde dijo, sí, la regué, y nos lo dijo a nosotras, o sea, perdón, pues sí, no, así de perdona y disculpen, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí se me hace bastante valioso que haya empezado un proceso, pero ella tenía muchísima neurosis, muchísima. Cuando yo estaba chavita, cuando tenía la edad de ustedes, les juro que decía, qué horror, qué miedo, no quiero esto para mí, no quiero esto para mí en mi vida. Y fue cuando empecé mi proceso terapéutico, porque mi mamá era una mujer que estaba tan neurótica que lo que tenía en la mano lo aventaba. O sea, no importaba lo que fuera, ¿eh? No importaba. Entonces dije, no, yo no quiero esto para mí. Y de pronto cuando estoy en el maternaje y ya estoy perdiendo el control porque mis hijas también están desreguladas, me doy cuenta que de pronto voy a empezar con ese grado de neurosis porque lo aprendí, porque lo traigo y es mío también ya. Y hoy cuando digo, no, no, momento. Y pasa siempre, ¿eh? O sea, de pronto estás maternando y estás maternando como ella. Y es en lo bueno y en lo malo, ¿no? En la luz y en la sombra. ¿Les parece? Sí, para ya ir cerrando. Digo, amiga, no sé si tengas como alguna otra duda. No, yo estoy como qué fuerte. Ay, qué fuerte todo, no, es que es muy, o sea, no sé, siento que o sea, hay tantísimos temas y hay tantísimas cosas, pero eso que dijo como me impactó, ¿no? Y ahora me hace dudar más si quiero tener hijos, porque es como y de repente estás hablando como ella y haciendo las cosas como ella y yo, ay, no, o sea, qué chido que ustedes ya puedan ver como ciertas cosas. Yo todavía no veo la luz al final del túnel y digo, o sea, como que sé las cosas que tiene positivas mi mamá, ¿no? Y aún así sigo sopesando lo negativo, ¿no? Chance porque, pues por mil cosas, yo, a pesar de que llevo un trabajo terapéutico de toda mi mierda emocional y de todo lo que soy, de mis trastornos y mis neurodivergencias, todavía no trato la parte de mi madre, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Uno piensa que, ay, ya voy al psicólogo, estoy bien. Pues sí, pero nunca he hablado de mi mamá. O sea, bien no estás, mi reina. Entonces creo que sí es algo que pues ya me tengo que poner a chambear porque si no, traumada quedaré toda mi vida. Es un proceso muy difícil, pero que está chido que justo podamos hablar de estos temas, ¿no? Y que las personas que nos escuchan, chances se llevan algo de esto y les es muy útil en general para la forma en la que se relacionan, ¿no? Pero antes de cerrar el episodio, quisiera preguntarles dos cosas, ¿no? Por un lado, así como en unos minutos que nos pudieran platicar, alguna herramienta una de las herramientas que para ustedes sea muy importante dentro de la crianza respetuosa que quisieran compartir para las madres o padres que escuchen y un poquito al revés, algo que quisieran decirle al hija herido, herida, heride, que también está escuchando este podcast, ¿no? O sea, como un poquito el ejercicio que ya hicimos con las preguntas de Mariel, pero a lo mejor un poquito más, no sé, general o algo que ustedes quisieran Yo creo que compartir para el para el otro hijo, lado. hija herido es saber que no era tu culpa, ¿no? O sea, que no era tu responsabilidad, que no era, no te tenían que pegar porque te lo merecías, ¿no? Porque eso es algo de lo que la mayoría de las generaciones estamos arrastrando. O sea, todos somos hijos de los malos tratos y a la fecha hay mucha gente justificando esos malos tratos con la palabra de eso me hizo una persona de bien o es que yo me lo merecía, ¿no? Es que era tremendo. Entonces,
primero soltar eso, ¿no? O sea, que no eras tu responsabilidad, que tus padres te hirieran, no era tu culpa. Entonces, eso para hijos heridos, ¿no? Creo que nadie tiene problemas con el internet. Ok, no te preocupes, Naye. ¿Tú, Pau, quisieras como complementar esta parte de alguna herramienta que quisieras Sí, compartir de sobre entrada, crianza y respetuosa? creo que para poder gestionar a nuestros hijos, sus emociones, redireccionarlas de manera positiva, primero tenemos que tener un trabajo de autoconocimiento. O sea, yo como adulto, o sea, yo siempre soy el adulto, ¿no? Entonces, si yo no tengo un trabajo de autoconocimiento de mis propias emociones, no tengo la suficiente alfabetización emocional, yo no puedo enseñarlo, ¿no? O sea, no puedo dar algo que no tengo. Entonces, de entrada eso, o sea, que hagan una autoexploración, ¿no? O sea, de qué necesito, cómo estoy reconociendo cuando estoy enojada, cuando estoy sintiendo frustración y entender que todas esas emociones mías como madre no son de mi hijo. O sea, que eso es mi responsabilidad. Gestionar eso para no herir a mis hijos es responsabilidad mía. O sea, mis hijos no son culpables de lo que yo estoy diciendo ni de lo que yo estoy haciendo. Es mi responsabilidad como adulto. Muchas gracias, Pau. No sé si ya se te arregló tu internet, Naye, que quieras como decir algo sobre esto. Sí, sí, perdón. Mm, herramienta de crianza, algo práctico. Igual, ¿no? Para complementar un poco lo que dice Pau, el autoconocimiento, se me ocurre, bueno, yo siempre recomiendo llevar un control, es como un tipo diario, un registro de todas aquellas situaciones en las que creemos que la estamos regando y anotarlas, irlas anotando para ir viendo qué es lo más común en nosotros, sobre todo en qué nos equivocamos más, en dónde nos impacientamos más, a qué hora nos impacientamos más y para hacer como un trabajo integral, ¿no? Para después veo este registro y lo analizo y digo, a ver, ¿qué hubiera hecho en esta situación? Por ejemplo, ayer a las 8 de la mañana me impacienté y le grité a mis hijos porque no se apuraban a desayunar, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo haría diferente? Y sobre todo ir a la raíz, ¿por qué me impaciente? A lo mejor estoy preocupada, a lo mejor no he cansado, a lo mejor no he cubierto mis necesidades básicas, ¿no? Como el sueño, hambre, no sé, problemas de dinero, lo que sea, ¿no? Para ir viendo de qué forma ir como atacando, ¿no? El problema de raíz. Es como un ejercicio práctico que a mí siempre me ha funcionado eso. ¿Y qué les diría a los niños, niñas heridas, al niño interior herido? Yo creo que igual, ¿no? Lo mismo que Pau, que no es tu culpa, pero que esto es algo sistemático, o sea, que no es personal. O sea, que tu mamá no te odia, tu mamá no es que no te quiera, es que las herramientas de crianza han sido nulas. Hay mucha maternofobia, mucha niñofobia, además de todo, el sistema que además es como incompatible con la infancia, lugares sumamente adultocéntricos. Bueno, hay muchas cosas que definitivamente se escapa de las manos de nuestras madres, ¿no? Que es el tema de hoy, nuestra madre, pero en general es eso, ¿no? Que esto es un tema sistemático, es violencia sistemática y que no tomarlo personal, aunque sí es bien importante decir lo que te dolió, lo que te hirió, señalarlo, eso es importante. Yo es algo que alcancé a hacer con mi mamá, señalarle las cosas que me dolieron que hizo, y yo creo que eso es algo tan liberador, algo tan, es como de mamá, yo sé que no es tu culpa, yo sé que esto es sistemático, pero te tengo que decir lo que me hiciste, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esto yo creo que no sé, igual sirve. Por supuesto que sí, Naye. Muchas gracias también, Pau. Creo que en general una gran herramienta, lo que acaba de compartir Naye también, es
justo poder entender cómo funciona el sistema, cómo puede llegar a funcionar esa estructura, pero que eso no nos exima de la responsabilidad que tenemos con nuestros propios vínculos, ¿no? Y que es responsabilidad de todas, todos y todos poder ir sanando colectivamente para poder generar, pues, maternidades distintas, más sanas. ¿Algo que quieras decir, Mar, para No, cerrar? pues que muchísimas gracias por estar aquí. Esto ha sido catártico, terapéutico, académico y mil cosas a la vez, verdaderamente. Creo que hay muchas cosas que todavía tenemos como que pensar, que trabajar y qué hacer, ¿no? Como mujeres, ustedes en este caso como madres, la sociedad como madres y nosotras, en este caso nosotras como hijas, ¿no? Justo, pues sí, como que hay muchas tareas todavía que realizar. Entonces, pues sí, les agradezco mucho como todo esto porque sí uno aprende diario. Sí, muchísimas gracias, Pau Naye, Muchas por gracias. abrir No, este gracias a espacio con Gracias. ustedes. nosotras. Gracias a ustedes por la invitación. Estaría muy padre que las pudiéramos volver a tener para seguir hablando de estos temas. Entonces ahí igual las buscamos una vez más. No sé si quieran cerrar dándonos un poquito de información sobre sus redes sociales para que la Sí, gente que claro, nos a mí me escuche encuentran las pueda como seguir. @mi vida de madre en Instagram, en Facebook como mi vida de madre y también en Twitter. En TikTok ya En no. TikTok muy pronto. Bueno, por ahora. Y Naye, no sé si estás por ahí todavía. Sí, estoy acá. No se me ve, ¿verdad? O, bueno, espero que se me escuche bien. Y hasta el final falló, lo siento. ¿Se me escucha? Sí, 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 te escuchas muy bien. Está diferido. Estoy como maternidad y crianza en Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estoy, por cualquier cosa. muchas gracias, Naye. Perfectísimo. Pues muchas gracias por ver este episodio. Esperemos que les haya gustado, esperamos que hayan aprendido o les haya gustado o se hayan entretenido por lo menos. Yo soy Abismo con punto en medio y estoy con mi amiga Mariel, que la pueden encontrar en sus redes sociales como... María de Marte-bajo, porque yo también ya no tengo TikTok. Y tampoco Twitter, también me tumbaron Twitter. Solo búsquenme en Instagram. Mi amigo ya solo es Instagram. Perfecto. Pues bueno, ahí están nuestras redes sociales. Nos pueden seguir también en Instagram como a Flor de Piel Pod y cualquier cosa, pues nos vemos por allá. Muchas gracias por haber estado hoy. Gracias. Gracias.